Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a pintar este precioso pájaro con una técnica muy especial. Va a ser acuarela fluida combinada con detalles en grafito. El objetivo es que el resultado sea desenfadado, que sea pictórico y sobre todo que esté lleno de vida. Vamos a utilizar los materiales básicos que solemos utilizar, papel de acuarela de 300 gramos, en este caso lo tengo ya directamente cortado en tamaño A4, nuestra paleta con los colores de nuestras acuarelas para que la tengamos siempre a mano, me gusta incluirla en todas las clases, nuestra acuarela, lápiz de grafito, lápiz blando. En este caso este mío es barra, pero vamos, exactamente igual, lápiz que barra. En este caso del 4B, goma de borrar, pinceles, agua para mojar, papel absorbente, en fin, los materiales típicos para la clase de acuarela. Y bueno, vamos allá. Vamos a empezar con nuestro portamina haciendo el boceto del pájaro. Vamos a hacer, quiero decir lo primero de todo que este boceto es una guía. Vamos a dejar encajadas las formas principales, pero que sepáis que hoy no es tan importante el encaje como la fluidez de la pintura. No tiene que ser un dibujo súper perfecto. Vamos a darle mucho protagonismo a ojos extremos de la ala, pico y patas para que sean más precisos y el resto va a fluir mucho la pintura. Así que bueno, este pajarito tenemos como a la mitad, un poquito más para abajo, la rama en la que está posado, que tiene unas pequeñas inclinaciones. Las patitas del pájaro las podemos también ir planteando. Sabéis que siempre os recomiendo que tomemos ciertas referencias, entonces bueno, como a la mitad de la anchura empezaría la pata que el pájaro tiene en el lado izquierdo y un poquito más allá está la pata derecha. Ya veis que las patas están muy fundidas con la rama, entonces bueno, al final las destacaremos de alguna manera, pero vamos a respetar por supuesto esa fusión de color. Y ahora vamos a ir esbozando el pájaro. Este pájaro está en esta posición tan adorable en la que los pájaros se ven como muy bolitas, muy redonditos. Por eso me gustó tanto. Bueno, por eso, por los colores que tiene, por el gesto, el propio, la carita que tiene el pájaro es como muy bonito, es precioso, la verdad. Entonces, bueno, vamos a ir tomando referencia. El ojo está como a la mitad de la cabeza, vamos a ir con eso perfilando también esa cabecita. Lo primero es encajar las cosas en su sitio, luego ya iremos puliendo la dirección de las líneas, de todas las curvas, las rectas, todo. Pero bueno, que nos vaya quedando en primer lugar todo muy bien situado. Más o menos estaría en su sitio y ahora ya, pues bueno, ir puliendo detallitos. Comparad siempre, ¿vale? El espacio lleno con el espacio vacío. Lo importante es que esté bien proporcionado el pajarito. Y ahora, pues bueno, aquí en la zona del pecho le voy a aumentar la curva porque veo que todavía tengo que redondearlo un poquito más. Voy a ir marcando ya también ese piquito que hacen aquí, que hace el plumaje de abajo. Voy también a esbozar el cambio de tonalidad en el plumaje y por aquí la parte de abajo de las plumas de la ala, que también tienen especial protagonismo. Y una de las cosas más importantes, el ojo. Fijaros que el ojo está como... Podemos marcar aquí un ángulo desde la parte trasera de la cabecita, desde el pico, que también esta dirección del pico nos va a venir muy bien para encajarlo con el ojo. Y ahora ya que más o menos lo tenemos situado, vamos a darle esa forma almendradita. Es genial este ojo porque
vamos a practicar para dejarle. Esta importante, la vamos a dejar marcada desde ya el punto de luz que tiene. Y ahora ya el detalle del pico. Como siempre os digo, no borréis todavía, no borréis hasta que no estéis seguros de que está todo bien planteado, que está todo en su sitio. Si ya alguna línea veis claramente que está correcta, le podéis dar un poquito más de intensidad. De forma muy libre, ya sabéis que el trazo, pues bueno, en la medida que a ese trazo le demos personalidad, pues más personalidad va a tener nuestro trabajo. Matizamos por aquí un poco esas plumitas, las patitas y la rama, que solamente la había marcado con una línea, pues ya voy a darle el grosor correspondiente. Ahora que ya he ido perfilando el resto de cosas. Aquí tiene como mucha importancia esta zona central de esa patita, esa uña más grande, pero como veis que se pierde incluso, porque tienen el mismo tono que la rama. Entonces, bueno, vamos a esbozar lo que veamos claro, es que lo que no se ve no nos lo tenemos que inventar. Al final, pues bueno, que quede coherente, evidentemente. Y listo. Bien. Y por aquí. Vamos también a marcar aquí en la cabecita ese cambio también de tonalidad del plumaje. Y lo tenemos. El pico todavía. Podemos marcar aquí esta parte. No, aquí. No sé si se está escuchando de fondo el viento que hay hoy, donde yo vivo, pero es que es impresionante. Y claro, aunque estoy con el micro para pulir el sonido al máximo, pero claro, es que lo que suena de fondo es imposible, no, yo no tengo un estudio de grabación. Entonces, bueno, espero que no esté molestando demasiado. Ahora ya sí, encaje listo. Bueno, y ahora vamos a empezar con la acuarela muy fluida. Voy a coger un pincel intermedio, este que es del número 4, que tiene la puntita así plana y redondeada. Creo que me puede dar fluidez y precisión cuando lo necesite. Y primero voy a empezar por los tonos blanquitos, gris, clarito y tal, para ir de menos a más. Así que voy a empezar con la paleta, preparando bastante agua, porque lo que buscamos es como mucha fluidez en la pintura. Y vamos directamente a nuestro gris de Paint, que la verdad es que de momento, sin mezclarlo con nada, vamos a aplicarlo en algunas zonas en las que ya hay grises. Por ejemplo, aquí. Como veis, eso, muy fluido, ¿vale? Esta zona haremos transparencia, entonces como tiene un poco de gris, aunque luego hay marrones encima, pues vamos también a aplicarlo así. Como veis, voy respetando cada zona lo que hay. Vamos un poquito por aquí. Aquí, por ejemplo, en esta zona que tiene una textura más marcadita de plumaje, pues si queréis,
se puede ya esbozar un poco esa forma, aprovechando la forma también que tiene este pincel, para que nos ayude un poquito. También la parte de arriba de la cabeza, pero como digo, muy libre, muy libre. Aquí un poco. Me quedaría un poco también por aquí. Y ahora ya muy clarito, porque es bastante clarito en la foto, pues vamos a humedecer también un poco por aquí el pecho. Importante, un paso que me he saltado que es fundamental, que voy a esperar a que se seque esto antes de seguir aplicando acuarela, cosas del directo. Voy a borrar un poco de líneas del encaje, ¿vale? Para dejar muy limpio el dibujo. Entonces paro, espero a que se seque, borro y seguimos. Ahora que ya hemos limpiado bien las líneas, vamos con la acuarela. Voy a seguir con el mismo pincel y voy a dejar ese gris ahí por si acaso necesito recuperarlo en algún momento, pero vaya, he recogido un poquito porque voy a utilizar gris otra vez de Paint y esta vez lo voy a mezclar con el siena. Y como veis, el siena más el gris nos dan una tonalidad que nos va a venir muy bien para esta zona de plumitas. Vamos a aguarla un poquito más en este lado. Un poquito también en las patas. Vamos a ir dando tonalidad donde veamos que podemos tener presencia de este marrón grisáceo que hemos conseguido. Y como ya le he dado a todas las zonas en las que yo considero que estaba presente ese marrón, que las más importantes para mí son estas plumas de aquí. Y ahora mirad, vamos a aprovechar un poquito la oportunidad que nos da el trabajar con húmedo sobre húmedo y vamos a añadir un poco más de gris de Paint, ya que aquí todavía no se ha secado. Como veis, lo he cogido directamente de la paleta y me lo traigo aquí con unas líneas más rápidas. Aquí me queda genial porque como no había llegado a darle, pues aquí sí que es mucho más preciso, ¿veis? Y aquí pues se va fundiendo con lo que tenía. Y aquí vamos a hacer un tracito pequeño que luego siempre podemos volver y perfilar un poco después. Vamos también a añadir algunos detalles a la ramita. Aquí, por ejemplo, en la zona de las patitas del pájaro. Como veis, todo trazo muy libre. Es que fijaros ya aquí ya el efecto que estamos consiguiendo. De momento me espero, enjuago pincel y ahora voy a aprovechar todavía esta tonalidad a la que ya no voy a tener que volver, ya con este tono prácticamente aplicado en todas las zonas que necesitaba, pero en la zona un poco por aquí, por este plumaje y sobre todo por el de la cabeza, como veis, es un poquito más anaranjado. De manera que vamos a aplicar
un poco más de siena y vamos también a volverlo un poquito más anaranjado con el amarillo de cadmio. ¿Veis? Un toquecito de rojo de cadmio para darle aún más el toque anaranjado y un poquitín más de siena tostada. ¿Veis? Ya que tengo un tono que se parece un poco más, ya veis que tengo un tono que se parece bastante al de este plumaje que tenemos en la parte superior de la cabeza. Y como veis con el pincel, así un poco aprovechando la propia forma de la punta, que me da mucha libertad, y buscando una textura, pues eso, semi libre, semi intentar en algunos momentos con el filo del pincel conseguir textura en la dirección que va el plumaje. Pero veis que lo esbozo. Y esto es solamente para estos extremos, porque la zona del... Aquí, bueno, vamos a aprovechar, ahora explico lo de la zona del pecho. Vamos a aprovechar humedeciendo muy bien ese tono, ¿veis? Para conseguir un poco más de tonalidad en esta zona, esa tonalidad amarillenta. Y ahora fijaros, vamos con la magia de verdad. Vamos, primero tenemos aquí bastante agua, lo he humedecido bien a propósito y ahora vamos a humedecer muy bien toda la zona que me queda de la cabeza. Fijaros que tengo cuidado de no llegar al pico y también, aunque esté humedeciendo con agua, intento hacer algunas texturas para enriquecerlo mucho luego cuando yo vaya aplicando colorido, y que ya sabéis que donde yo tenga agua, eso me va a ir marcando la dirección en la que se va expandiendo el pigmento. Vamos a poner esto bien naranja a base de rojo de cadmio y amarillo de cadmio. Y ahora ya sin miedo vamos a ir aplicando. ¿Cuál es el criterio aquí? Pues en aquellas zonas en las que hay más intensidad de color, aprovecho para empezar a aplicar pigmento con el pincel, voy extendiéndome y esas zonas son también perfectas para finalizar ahí con el pincel, porque ya sabéis que yo vengo con el pincel, ¿no? Voy haciendo así, voy avanzando, pero de repente donde insisto un poco más, ahí siempre queda una gota más gruesa y queda un resto más intenso. Pues eso también lo podemos llevar a nuestro favor. Fijaros aquí igual en esta parte de pluma tan intensa, voy a directamente con rojo para conseguir una tonalidad más intensa. El rojo, como veis, ha sido nada, un toquecito para que se funda con lo que hay debajo y así consigo esa intensidad del tono. Aquí igual. Toquecito para que se expanda. Y también un amago de trazo en la dirección que me conviene. Vamos también un poquito por esta zona. También, como veis, esto es echarle un poco de valentía en algunos momentos, jugársela. Sabéis que yo siempre os animo a que probéis, a que experimentéis
Y mientras no saturemos esto muchísimo, porque esto no es pintura al óleo ni al acrílico, es acuarela, y vayamos respetando esa transparencia de la acuarela, si vemos que en algún momento nos hemos pasado, pues bueno, podemos volver. Aquí voy a mojar directamente. Voy a mojar bien para que me quede un efecto, pues eso, muy de acuarela. Voy a aprovechar este naranja también para dar algunas aplicaciones aquí en el tronco, en zona bien, algún toque podemos dar por aquí para enriquecer un poco más. Y aquí, que habíamos marcado un poco el trazo del plumaje, pues bueno, lo podemos aprovechar que está todavía húmedo para hacer algún trazo más. Es que aquí no voy a hacer nada más, está perfecto. Voy a retomar un poco de este resto de gris que me quedaba aquí tan clarito para darle algún toquecito extra en esta zona. Fijaros, una cosa que hay que tener en cuenta y que es muy importante. Si nosotros queremos pintar el fondo, podemos aprovechar para dejar esto en blanco y así destacaría el blanco sobre el fondo. Pero como el fondo hoy no lo vamos a pintar y nos vamos a quedar únicamente en el pájaro, vamos a trabajar un poco esas zonas que tienen cierta importancia, pues porque eso, las plumas hacen, la forma de las plumas, esos piquitos que hacen abajo, tienen un papel un poco protagonista para esbozarla. Vamos ahora con un poquitín más de gris de paint para zonas en las que todavía puedo marcar un poco más y darle más. Por ejemplo, aquí vamos a cargar un poquito más y le vamos a dar un pelín de siena para conseguir ese tostado grisáceo que aquí, por ejemplo, cobra bastante protagonismo. Aquí también podemos aprovechar para dar un poco de textura con la punta del pincel. Cuidado aquí, si todavía está húmedo y no queremos recordad también hacer el ejercicio de ir entornando los ojos para ir viendo dónde puede faltar algún pigmento, dónde puede faltar un poco más de sombra, un poco más de colorido para que tenga más profundidad. Como veis, estoy haciendo un esbozo bastante rápido y voy ahora a hacer el pico. Mucha precisión aquí. Como os decía antes, este dibujo, esta pintura y dibujo, porque tenemos las dos cosas, vamos a darle a las zonas más significativas más intensidad y más precisión, pero el resto, como veis, es muy libre. Y aquí voy a dar un toquecito de azul cerúleo, lo voy a integrar aquí con el
He secado un poco pincel. Mirad, seco un poco la punta del pincel para tener aquí más precisión y traerme hacia la parte de delante. Muy bien. Y ahora un poquito de azul ultramar. Nada, va a ser un toquecito. Lo justo para que se funda con lo que ya tenemos aquí. Y cuando se seque un poquito, la pintura ahora mismo no se va a apreciar bien, pero bueno, le dé esa intensidad. Si consideramos que todavía podemos darle un poquito más de intensidad a algunas zonas del pájaro, pues podemos hacerlo. Yo, por ejemplo, como veis, pues me estoy trayendo esta tonalidad anaranjada hacia abajo. Voy a preparar un poco más de ese naranja intenso que he utilizado antes para darle todavía un poco más de importancia a esta zona central, pero mi intención es que se aprecie mucho esta textura de acuarela porque considero que enriquece muchísimo el acabado final del pájaro, sin duda. Voy a traérmelo también ese tono un poquito por aquí, un poquito aquí. Y añadimos un poco más de rojizo. Para integrarlo todo muy bien. Ahora, como veis, el pigmento está poco mojado para hacer un poco de amago de eso, de las plumitas, la textura que me interesa, pero sin pasarnos tampoco mucho. Es más, no me gusta, he metido demasiado aquí. Voy a darle un poco de fluidez y lo voy a dejar en menos así. Estos son ahora unos toquecitos. Cuando nosotros no queremos, porque estamos haciendo un esbozo rápido y no queremos estar un siglo haciendo esa textura, este es muy buen recurso. El hacer el amago, hacer la forma, los volúmenes principales y las tonalidades principales y luego ya dar toquecitos en zonas esporádicas de manera estratégica para conseguir el efecto. Bien, voy a hacer el ojo, que el ojo lo voy a hacer con mucho cuidadito, con la punta del pincel y respetando esa zona de luz que había dejado dibujada. Para estas cosas no es tanto el utilizar un pincel finísimo como el utilizar un pincel con una punta muy precisa. Y antes de hacer esto hay que asegurarse muy bien de que la pintura no nos vaya a dar un disgusto. Entonces, que esté todo seco. Bien, voy a aprovechar ese gris que tengo y voy a coger también un poquito ahora de sombra tostada porque voy a darle a la parte esta del tronco mayor intensidad.
me voy a las zonas que son más oscuras. Ahora volveré porque aquí tenemos también una carga de verde importante. La recuperaremos ahora. Bien. Y ahora voy a aprovechar un poco de este último tono que he conseguido aquí, a base de gris de paint y de sombra tostada. Me voy a venir a otro huequito y voy a coger un poquitín de verde vejiga. Me va a venir muy bien para estas partes del tronco que tienen más... Estas partes que tienen toquecitos verdes. En el tronco, como veis, estoy haciendo aún más libre la textura y el reparto de pigmento, porque aquí es donde verdaderamente me puedo explayar. Voy a darle aún un toque más brillante con verde viridiano. Perfecto. Y venga, sin miedo a aplicar a toquecitos en ciertas zonas, que se funda con lo que ya había, y así le va a dar una textura más intensa. Me vengo directamente ahora con el verde desde la paleta a algunos puntos. Como veis, sin miedo, directamente de la pastilla con el poquito de humedad que llevo en el pincel, y lo traigo a algunos puntos para que se mezcle bien con lo que ya tenía. Listo. Perfilamos algunos detalles. Veo que, por ejemplo, puede venir bien darle un poquito más de tonalidad a las pequeñas uñas, las patitas. Pero estas patitas las vamos a matizar luego con el lápiz de grafito. Y en general yo es que de tono ya no le haría mucho más. Algunos toques. Por aquello de darle también un poco más de riqueza. Voy a aprovechar en este ladito para darle aún más tonalidad gris, que le va a dar más profundidad a la zona de la cola. Me he pasado un poquito, me he pasado un poco, entonces voy a retirar un poco. Como explico siempre, fijaros, he mojado muy bien el pincel y ahora me vengo y retiro. Retiramos un poquito más. No quería tanto. Entonces con el pincel húmedo, que luego me vengo aquí, ¿vale? Sin embargo, de este tono que da bastante profundidad, puedo aprovechar que aquí veis que le va a venir bien darle un poco de sombra justo aquí debajo de las alas para que luego esas alas destaquen más. Pues lo marco un poquito y alguna sombrita más por aquí.
un poco más de intensidad en esta parte. Por aquí. Volvemos a humedecer este anaranjado que teníamos aquí y vamos a fusionarlo, ya que acabamos de dar gris. Fundimos ambos en el propio papel para conseguir textura. Y de tono está listo. Tenemos que esperar a que se seque y os explico cómo terminamos esto con el lápiz de grafito. Vamos ahora con los últimos toques a nuestro dibujo con el lápiz de grafito, en mi caso barra. Y tengo que deciros que esta es una de mis partes preferidas cuando hago técnica mixta de acuarela con grafito, porque de verdad que considero que el grafito tiene mucho potencial, aunque sea un solo color. Si jugamos con el grosor de la línea, con la intensidad que le demos, con el trazo, podemos expresar mucho. Entonces, bueno, vamos a empezar por la parte menos comprometida, que es el tronco. Esto es muy personal, yo soy muy aficionada a hacer este tipo de trazo más nervioso, que además vamos a ir haciendo por encima también de la pintura. Si en alguna zona consideramos que podemos sombrear un poco, lo hacemos, si no, pues bueno, trazos, como veis, con más personalidad, un poco más nervioso. Y importante, donde veamos que va a aportar algo. Aquí, por ejemplo, que esto es el final de la cola del pájaro, pues creo que gana mucho si le doy un toquecito con el lápiz y consigo aportarle un poco de esa textura de plumita, que ahora voy a replicar también por aquí. No lo voy a hacer en todas las partes, porque estoy buscando un efecto muy pictórico, así que lo hago de forma un poco intermitente, donde yo vea que pueda aportar algo. Esto ya os dejo libertad para que vosotros, donde veáis que puede ser, que puede quedar bonito y aportarle al dibujo, pues vayáis haciendo. A mí me gusta en zonas, por ejemplo aquí, ¿no?, que hay un marcaje evidente entre un tono y otro. Pues vengo y aquí doy con intensidad donde he empezado, me lo voy llevando y ya hago una textura. ¡Ay, que se me va el lápiz! Como veis, lo he dejado que se vaya así como con más velocidad. Y esto es que le da una personalidad brutal. Incluso voy a aprovechar también para añadirle un poco más de detalle al ojo, o por ejemplo aquí, que como veis tenemos una zona más sombreadita y le va a añadir mucha personalidad. Es que además eso, si utilizamos el lápiz para dar un poco de sombra, pero dar también textura, pues ya es que con esto enriquecemos el proyecto muchísimo. ¿Veis aquí estas plumitas, estos inicios de estas bases de esas plumitas en sombra? El pico. Aquí ya es donde vayamos viendo. Me estoy yendo, por ejemplo, a estas zonas de sombrita y le añado un poco de textura con el lápiz.
Igual aquí muy sutil, aquí veis muy poquito, con muy poca intensidad, porque es una zona muy suave, muy clarita y no queremos... Aquí, por ejemplo, buah, es que en el tronco podemos hacer maravillas. Fijaros aquí tumbando bien la barra o el lápiz y haciendo trazos un poquito más precisos, otros un poco más nerviosos. La riqueza que le podemos dar a esto. Esta parte de aquí. Aquí estoy dando bien, bien de intensidad, como veis. Y además que de verdad es que a mí me encanta hacer estas cosas. Un poquito aquí. Aquí puedo aprovechar para enfatizar más esa textura de esas plumitas. Como esto es una zona que estaría más en sombrita, pues la marco dando un poco más de... apretando un poquito más y marcando un poco más. Y aquí exactamente igual. Vamos a rematar también aquí el plumaje de la ala, tan característico. Un poquito por aquí. Y listo. Fijaros con el lápiz de grafito lo que le hemos sumado a esta acuarela. Espero que os haya gustado mucho esta clase y nos vemos en la siguiente.